Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Mujeres contra la Violencia con la psicóloga y tanatóloga Rosalinda. En este espacio, pues, que es tu red de apoyo y de la mano de Entre Todos. Hola a todas, todos y todes. ¿Cómo estás, Rosalinda? Hola, buenas tardes. Es un gusto aquí estar platicando contigo, como una vez a la semana que platicamos y que en nuestro auditorio, nuestros seguidores, que así se les llama ahora en las redes, los que amablemente nos escuchan y nos siguen por este medio de Entre Todos, tu red de apoyo, Mujeres contra la Violencia. Bueno, Rosalinda, pues en el capítulo anterior nos quedamos que en este íbamos a hablar de las heridas emocionales en la infancia. Estamos como que iniciando el proceso o más bien haciendo una retrospectiva de cómo se llega a dar en el ser humano pues la violencia, tanto para ser un agresor como una víctima de violencia. Entonces nos hablabas de que las heridas emocionales te marcan para toda tu vida y definen una gran parte importante de tu forma de conducirte en la vida, tanto de niños ya como de adultos. Sí, fíjate, una de las cosas, cada corriente psicológica de distinta manera o con diversas herramientas, de no ser la corriente conductual que se fija nada más en la conducta y que cambia los patrones, pero casi todas las corrientes psicológicas y las nuevas que aparecen buscan precisamente sanar esas heridas, porque, bueno, muchos de la problemática o de la falta de recursos que tiene la persona para enfrentar los problemas o los conflictos, pues se genera porque no hemos sanado esas heridas a nivel emocional, a nivel intelectual y hasta a nivel espiritual, que el nivel espiritual, pues lo que nos pide y también a nivel emocional es perdonar y seguir adelante. O sea, el perdón no implica olvidar, no implica borrar, pero sí implica descargar muchas cosas y pues seguir adelante. Y desgraciadamente esas heridas pues vienen de nuestros progenitores, por eso es tan difícil identificarlas, tan difícil superarlas, tan difícil perdonarlas y pues con los conflictos, como te decía, que nos presenta la vida día a día, pues vamos arrastrando o vamos, digamos, no pudiendo enfrentarla porque tenemos eh, esas heridas. Entonces, eh, no somos personas con fortaleza. O sea, llevamos las cosas y las enfrentamos, pero venimos arrastrando pues esos dolores, esas heridas, porque como te decía, el niño es la verdadera víctima, la víctima de pues las personas que lo crían, en este caso los padres, los abuelos, los tutores, los padrinos, eh, las instancias que nos cuidan, ¿verdad? O que los cuidan en determinado caso. Pero esas heridas, pues, marcan una pauta para los comportamientos futuros y muchas de esas complicaciones o de esos conflictos viene precisamente por esas heridas. Claro, y es bien importante identificarlas, ¿no? A mí en mi proceso, bueno, que estaba yendo a terapia, fue muy clave como que identificar cuáles son las heridas emocionales de la infancia para saber por qué estamos cayendo en ciertos patrones, ¿no? A Exacto. veces lo normalizamos tanto y no, pues es que mi familia hacen mucho bullying y así son, ¿no? O sea, critican y eso, pero no te das cuenta
que en cierto momento te hirieron, ¿no? Y lo dejamos pasar y no sabes realmente hasta que estás en terapia con alguien profesional o de plano que tú hagas una retroalimentación muy profunda, una introspección para ver qué fue lo que, o cuál fue el punto exacto donde te hicieron daño, ¿no? Donde te dejaron esa herida. Y como bien dices, pues son por parte de las personas que más nos importan, ¿no? Que más queremos, que se supone que nos tienen que confortar. Y bueno, hay que aclarar esto, y esto también se descubre en terapia, no ir por la vida culpando a estas personas porque no se comportaron o no nos dieron o nos dijeron o hicieron o dejaron de hacer X o Y cosa, sino porque pues en terapia se descubre qué era lo que tenían en ese momento, lo que teníamos nosotros como padres para darles, para decirles, para educarlos, para acercarse de esa manera. Y en un momento dado creíamos que era pues lo mejor, aún pareciera cosas pues absurdas o que nosotros mismos venimos cargando heridas o o desconocimiento de cómo afrontar pues la paternidad, ¿verdad? Porque también carecemos o también venimos lastimados a su vez de nuestros antepasados. Entre más, pues, te sanes esas heridas, mejores relaciones tienes, no solo con con tus hijos, sino con las personas que te rodeas y vas a buscar relaciones más sanas con parejas, con compañeros, con amigos y pues obviamente con tus mismos hijos, ¿verdad? Y teniendo la conciencia podemos buscar una mejor solución. Y dijiste algo muy importante, el perdón, ¿no? O sea, qué difícil a veces suena, es que lo debo perdonar, no hay que culpar y todo, y hay que ser conscientes, pues que el perdón es un regalo para uno mismo, ¿no? Te liberas de esos sentimientos tan feos de tener ese rencor hacia una persona, o sea, la persona que te hirió, y es liberarte a ti mismo de, pues, esos sentimientos feos, ¿no? Sí, de irte corrompiendo internamente, o sea, corrompiendo en el sentido de pensamientos insanos, de rencor, de resentimiento, de desconfianza, de pues a veces hasta odio o miedos que no te dejan enfrentar ciertos problemas, ¿verdad? Hay un cuento muy bonito de unos indios cheroquis eh, que el abuelo le narra a su nieto eh, que internamente vivimos con dos lobos. Pues es un cuento y una metáfora. Y entonces le dice al nieto que cómo, el nieto más bien le pregunta al abuelo cómo es el ser humano por dentro, que si es bueno o es malo. Y entonces el abuelo le cuenta, dice, mira, en nuestro interior tenemos dos lobos, un lobo que es de bondad, caritativo, comprensivo, compasivo, empático, benevolente, mm, justo, bueno, pues todas las cualidades que la bondad y el bienestar te provocan, ¿verdad? Y así le va mencionando todas esas cualidades. Y hay otro lobo que es injusto, que es cruel, que es vengativo, que es agresivo, que es violento, hablando de esta violencia. Y le dice, y están en continua lucha en el interior del ser humano. Y le dice, le pregunta al niño, y abuelo, ¿cuál de los dos gana? Y entonces el abuelo le dice, el que alimentes. O sea, a veces sin querer, con esos pensamientos
rechazo, de resentimiento, de odio, que estamos continuamente repasando precisamente estas heridas de la infancia y estamos pues renegando, repudiando, odiando, conflictuándonos, peleándonos con esto, pues estamos en ese momento es que estamos alimentando al al lobo, ahora sí que digamos al lobo feroz, ¿verdad? Al lobo de la maldad, que, que en ese momento pues está ganándole al lobo de la bondad. Cuando estamos pensando y buscando y tratando de sanar con más armonía, con más confianza, con más disponibilidad a alimentar estos sentimientos y estos pensamientos de bondad, de ternura, de empatía, de concordia, de compasión, pues entonces ahí estamos alimentando al, al lobo de la bondad, ¿verdad? Sí, sí. Sí, y tiene mucho que ver con el temperamento que nos decías, ¿no? El tipo de temperamento que tenemos y pues que tenemos elecciones, ¿no? Aquí sí podemos hacer como que elecciones de qué es lo que es bueno y lo que es malo y poder bajar ese temperamento para poder tomar mejores decisiones. Sí, y como decíamos, el temperamento, aunque es hereditario, pero la vida nos presenta oportunidad a través de los valores y de las experiencias propias, pues experiencias que fueron dolorosas, que fueron difíciles de superar, pero que hay que buscar el aprendizaje de esas experiencias para, pues, tener ese crecimiento interior y alimentar a ese lobo, bueno, a ese lobo bondadoso, ¿verdad? Claro. Bueno, ahorita me surgió una pregunta. Tú como tanatóloga, eh, no sé si tenga que ver en tanatología, pero como que aceptar ese perdón con el que nos hizo daño, es como una pérdida, o sea, perdonar al que te hirió es como una pérdida, o sea, de dejarlo ir en cierto punto, así como que ya no quiero que me haga daño y a veces puedes marcar una línea para no seguir siendo agredido. Sí, o sea, pero yo creo que es una pérdida positiva porque, o sea, estar anclados al resentimiento y al coraje, como tú bien decías, no es algo, a veces creemos que ese odio, esa maquinación o esa elucubración mental, pues va a recaer sobre la otra persona, independientemente si es cercana o no, porque hay personas también que en la vida, pues sí, incondicionalmente o fructivamente nos hacen daño, porque a veces ni las conocemos y alguien que nos choca o que nos roba o que pues ni siquiera a veces conocemos a esas personas, pero nos hacen un mal. Eh, pero ese resentimiento de esos pensamientos a veces ni le llegan a la persona, ¿verdad? Es más la Claro, elucubración mental que lo que podamos hacer. Y si lo llevamos a cabo, se convierte también en una escalada. Digamos, si alguien te ofendió, te hirió o te hizo un daño y tú crees empatar haciéndole supuestamente el mismo daño físico, verbal o emocional, pues se convierte en una escalada. Entonces, más que una pérdida, yo vería como una ganancia. No es, no es un duelo, o sí a veces un duelo a seguir en el dolor, a seguir en el plano de víctima, porque también el victimario tiene sus ganancias secundarias, no con la persona que te agredió, pero sí con tu medio ambiente, de la compasión,
la caridad, el que el que continuamente te estén diciendo, pobrecito, te abracen, pero a la vez a la gente, pues también nos vamos alejando del que siempre nos cuenta cosas terribles y cosas, eh, Claro, pero pues a veces es difícil, ¿no? Bueno, o sea, yo me pongo a pensar en la relación de hijos con padres, ¿no? Como bien dices, los hijos o los niños pues son las verdaderas víctimas y a veces eh, también fueron heridos, tienen sus heridas emocionales y a veces pues la mamá y el papá ya no están juntos y los niños tal vez no entiendan o se conflictúen en esa parte de cómo dejarlos ir, ¿no? O sea, cómo decir, fue mi agresor, pero ya no lo tiene que ser más o ya no lo es más, pero cómo dentro de mí puedo perdonarlo y dejarlo ir, ¿no? O sea, decir, ya no está conmigo porque pasó X o Y situación que no fue para mi paz, mi salud mental. Entonces, por eso te preguntaba de la pérdida. sí, pero vas a dejar ir, fíjate, aquí hay dos cuestiones. Vas a dejar ir las acciones o las omisiones o las cosas que hizo o dijo que te hizo daño. Pero precisamente como es un ser que te dio la vida, en constelaciones hay una frase que, bueno, en constelaciones y que, que al final agradeces, agradeces y lo dejas presente en tu vida porque es la persona que te dio la vida. Y eso es lo que hay que rescatar, porque precisamente ahí se crea ese conflicto, como alguien al que pues tú quieres amar, porque la sociedad y tu mismo corazón te dice, amo a mi papá o amo a mi mamá, necesito ese vínculo de identidad y de pertenencia a esta vida. Si te das cuenta, muchos hijos de padres adoptados, al final, pues necesitan saber su origen Ujú. y agradecer, agradecer em, que hay distintas etapas en donde no puedes entender cómo esa persona que te dio la vida te dejó en las manos de otra persona, pero si llegas a comprender que fue lo mejor para ti, porque la persona que te dio la vida en ese momento no estaba preparada, no intelectual, emocional, espiritualmente, no estaba preparada y te dio la oportunidad que esa vida que tienes la desarrollaras con otra persona. Claro, se dice con palabras, pero es todo un proceso para Sí. entender, para tomar conciencia y para no conflictuar, digamos, con estos lobos, ¿no? De que mi corazón me dice, es mi papá y quiero amarlo, o es mi mamá y quiero amarla, porque es el vínculo que me trajo a este mundo, que me dio la vida, pero sus acciones o sus omisiones o sus palabras, pues me están haciendo luchar con el lobo del resentimiento, del rencor. Entonces, que sea más grande, pues lo que tú quieres hacer, que es al final reconciliarse con las personas El que te perdón y dieron el agradecimiento así de la por mano. la vida, por la vida. Y por la vida que estás viviendo, ¿verdad? Que es una vida gratificante, una vida plena y no es fácil. Y fíjate, el amor viene en forma descendiente. El amor lo recibes de tus padres y a veces con uno de ellos o con un ejemplo de vida y el mayor amor, pues lo recibimos de, de Dios, el que nos ama. Bueno, para los no creyentes, pues el amor lo recibimos de la misma vida que nos permitió
a pesar de las condiciones más infortuitas y desafortunadas y dolorosas, estamos aquí y estamos vivos. Y entonces, Y a ese veces es... el amor llega de otras formas, ¿no? Como nos decías en capítulos pasados, en las conexiones con las que creas un lazo familiar, ¿no? O sea, las conexiones Ujú. que vienen de fuera y también pueden ser una fuente de amor muy grande, ¿no? Con tu familia que no eliges, ¿no? Con tu red de apoyo, con algunos amigos, con gente con la que creces, a veces hasta vecinos, o gente que no te imaginabas recibir tanto amor Ujú. que nunca recibiste en tu vida, ¿no? De Sí, otras. entonces esa fuente que viene de arriba es lo que internamente te ayuda a decir, pues voy a luchar y va a ganar este lobo de bondad, porque lo que quiero es, pues, por eso hay esa lucha. Si no te importara, pues lo ignoraras, ¿verdad? Pero está ese conflicto. ¿Cómo amar a alguien que, por ejemplo, las heridas, que me abandonó, que me rechazó, que me humilló, que me hizo desconfiar, que fue injusto? Esas son las 5 heridas de la infancia: el abandono, el rechazo. Y el abandono a veces es físico porque no está la presencia de la persona, pero también a veces es un abandono como eso: hay contacto, pero no hay conexión, no hay intimidad. Y llamamos intimidad a, no intimidad física ni sexual, sino una intimidad de compartir experiencias, compartir pensamientos, compartir sueños, que sepa quién soy, qué me gusta. Entonces a veces está la persona ahí, pero no hay esa conexión. O el rechazo cuando no eres aceptado, cuando eres no eres incluido. Y a veces pareciera mentira que hay cosas que incluyen, que le dan esa inclusión al niño y ese sentido de pertenencia, cuando lo haces también responsable de, de las cosas que convives. No solo cuando le das todo, sino cuando le pides o le vas, pues eso, pidiendo que colabore o comunicando. Muchas Confiando, veces ¿no? es, Confiando en que lo va a hacer bien y darle esa confianza de que ajá, le estás, exacto. le estás confiando que lo puede hacer Y bien, le ¿no? estás dando ese sentido de pertenencia porque, por ejemplo, si tú le haces todo, pues esta casa no forma parte de ti porque tú también coopera y contribuye a que se limpie, a que se ordene, a que convivamos en familia. O sea, si tú, yo hago la comida, pero tú pones la mesa o haces el agua de limón o pones los cubiertos, ya le estás dando ese sentido de pertenencia. Y también cuando hay esa conexión y le comunicas que estás llorando, porque muchas veces nos han enseñado, no, es que no le digas a tu hijo que llores, no le digas a tu hijo que tienes problemas, no, no se peleen en pareja, porque, bueno, no es que se peleen, hay diferencias y puede haber una diferencias de opiniones, y entonces eso se puede convertir en una pelea o se puede convertir en en un En un diálogo debate, en un diálogo. donde vas a conceder y Constructivo. aprender a dialogar y aprender a ceder, ¿verdad? Y a resolver un conflicto, porque los conflictos existen, porque somos diferentes, porque tenemos ideas diferentes. Entonces, ese sentido de pertenencia es decirle, sí, estoy llorando porque estoy triste. No le vas a, dependiendo de la edad del niño y dependiendo de las condiciones, le vas a dar ese sentido de pertenencia. Sí, estamos pasando por una situación económica difícil y tenemos que aprender a luchar
porque se presentan en la vida situaciones, a veces no porque uno las provoque o las crea, a veces pues hay inflación, hay conflictos. Entonces, si le haces saber al niño que ahora son tiempos difíciles y que no vas a poder tener, le da sentido de pertenencia, eso le da conexión, ¿verdad? Y eso pues lo hace pertenecer y ni lo estás abandonando ni lo estás rechazando, ¿verdad? Y la otra es la humillación. Las mamás tenemos la educación a poner etiquetas, ya sea eres el flojo o el bueno o ni etiquetas ni a favor ni en contra. O sea, la persona es única y puede desarrollar cualidades, oportunidades, pero el humillar a otra persona, pues le avergüenza, lo etiqueta, no le da su autoestima, le da mucha inseguridad, le da mucha incapacidad para creerse que después va a buscar eh, el reconocimiento de otros. El abandono, pues va a buscar en la pareja el cariño de los papás que pues se sintió abandonado porque no estuvieron, porque no fueron, porque viajó, porque estuvo ahí pero no estuvo presente. Entonces va a querer compensar con la pareja el amor de los padres y no es equivalente, no es el amor de la pareja es distinto a nunca te va a satisfacer como lo que tú buscabas en los padres, ¿verdad? Nos volvemos desesperadamente complacientes, ¿no? Ajá, Esperando que nos reconozcan. sí, que nos vean, que nos escuchen, pues porque me sentí abandonada, porque me sentí rechazada, o la desconfianza, o personas muy celosas, muy inseguras, ahora con la palabra tóxica. Y fíjate, la desconfianza viene de los primeros años de vida, cuando decíamos de ese bebé que claro, y se va dando más a lo largo, pero cuando ese bebé sabe que el mundo es seguro porque están ahí unos brazos que le brindan el alimento, el abrigo, el cobijo, eh, pues la situación más placentera para su organismo, para su cuerpo, que está limpio, que está aseado, que está comido, que está alimentado. Y entonces la desconfianza viene mucho, la inseguridad y el no creer en otro, muchos celos, muchos conflictos de celo y la injusticia cuando un padre es demasiado rígido, demasiado estricto para seguir la norma y no hay esa flexibilidad, pues el niño se ve sobre exigido, de acuerdo a lo que se le pide de más, a las exigencias exageradas y rígidas y estrictas de un padre. Entonces, o los extremos, ¿verdad? También la injusticia de creer que el niño, los extremos son malos, cuando el niño se le da todo y se da cuenta que afuera, pues el mundo no es justo, y entonces hay esa ambivalencia, porque si en mi casa todo se me dio y todo se me concedió y yo No, era el rey y yo era el mandamás y afuera no es así la vida. Entonces la injusticia de esa inequidad, de esa desigualdad, ya sea para bien o ya sea para mal, pues lleva al niño a, a- 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 a mucho desequilibrio y mucho desorden, ¿verdad? a mí se me viene a la cabeza con eso de injusticia y desconfianza cuando precisamente queremos como que los niños sobreprotegerlos y que no sean parte Exacto. de una discusión de papá o mamá o de que no hay suficiente recurso para darle, comprarle lo que quiere y lo sumergimos en una bola de cristal y ahí cuando sale de verdad Al al mundo. mundo,
y se da cuenta que no, y yo, ¿por qué me dijeron esto? ¿Por qué no? Ya, pues ya de grandes o adolescentes, que es cuando pues ya tienes más visión como del mundo exterior y te das cuenta, yo creo que sí es un golpe, ¿no? Yo creo que no debemos de mentir en ese aspecto. Digo, sí hay que cuidar, pues, no, que no haya violencia de por medio, obviamente, ¿no? Pero sí, como dices, involucrarlos a medida de su edad, sería bueno para que ellos, pues, sean un poquito conscientes de su entorno, ¿no? Sí, y claro, por muy preparados que estemos, cualquier padre va a caer en alguna injusticia, algún rechazo y va a depender también, como decíamos, del temperamento y de lo que él necesita. El niño necesite, como decíamos, ¿te acuerdas que la semana pasada o la sesión pasada hablábamos de las 5 o las 6 maneras de dar amor? Y a veces el niño es un tiene más necesidad de contacto físico y el padre es frío, es distante. ¿Por qué? Porque también no se lo dieron sus papás, porque eh, por su temperamento, por circunstancias de la vida, porque él sufrió otras heridas, X o Y. Y entonces ese niño va a sufrir esa herida y el otro hermanito va a sufrir otra herida porque así como nos dicen, tú eres kinestésico, tú eres visual o tú eres auditivo, pues ese niño es más receptivo a ser, necesita que el afecto se lo den con abrazos, con besos, y si el padre no lo dio, porque tiene otra manera, el padre trabajó, dio los recursos, dio, pero no estuvo presente, pero no fue apapachador, no fue. Entonces el niño va a recibir esa herida. Y no quiere decir que este padre pues fuera malo o se comportara mal, simplemente pues tenía otros recursos y entonces no empataban. Por eso muchas veces escuchamos historias de hermanos que vivieron en la misma casa, convivieron con los mismos padres y un hermano parecía que contara que estuvo en Disneylandia, que fue muy feliz y que todo era hermoso y el otro niño dice, pues no, yo viví estas carencias o estas frustraciones o estas tristezas o estos dolores y Sí, pareciera que no son hermanos, ¿verdad? sí, justamente eso fue plática entre mis hermanos y mi mamá, que sí nos dimos cuenta, pues es que todos tenemos una versión diferente porque pues pareciera que nos tocó una mamá diferente, pero bueno, son diferentes circunstancias, diferentes hasta años, ¿no? El transcurso hasta del trabajo que cambió mi mamá, entonces disfrutamos o pasamos un periodo de tiempo diferente con nuestra mamá, ¿no? Entonces sí, y me imagino a los padres que tienen varios hijos que inconscientemente los tratan de diferente manera, aunque vivan en el mismo, en la misma, en el mismo tiempo, ¿no? O sea, inconscientemente de acuerdo al temperamento del niño, al carácter o Ajá. qué sé yo, Y ¿no? como tú mencionas, también es otros factores como es las circunstancias, el tiempo, la edad y el trabajo, el desempeño que tiene. No es lo mismo con el primer hijo que con el último y más si fueron 10 o 15 hijos, ¿verdad? Que luego antiguamente los hijos mayores eran no eran hermanos, eran pues los que cuidaban a los hermanitos chiquitos. O sea, hay otros muchos factores, pero sobre todo hablando de estas heridas, va a ser mucho pues el temperamento del niño, de cómo es un niño que necesitaba recibir el afecto de una manera y la mamá o los papás se lo dan de otra manera porque es la manera que ellos les enseñaron. Y otro hermano pues está conforme porque para él lo importante es que la mamá le diga o le haga y no le importa tanto las caricias o los apapachos y así indistintamente, ¿verdad? Además de las etapas y las circunstancias diferentes que va Bueno, y a viviendo. veces cuando hay papá y mamá se comportan diferente, ¿no? Son dos polos opuestos
pero creo que siempre como que queremos más amor del que no nos los da o del que nos hirió emocionalmente en la infancia, ¿no? O sea, esperamos como que esa redención por parte del que nos hirió. Sí, pero fíjate, ahorita estás hablando una palabra, redención, o sea, el perdón, a veces y tenemos esa idea de decir, es que esperamos que nos pida perdón, que se convierta, que, mm, Que que nos conforte. reconozca, Ujú. ajá, que nos reconforte o que reconozca. Y el perdón, pues no va por ahí, es un trabajo personal. em, que, que lleva todo un proceso, son muchos pasos. He leído varios libros del perdón y algunos autores hablan de 4, otros de 6, de 12 pasos y es un, pues como la palabra lo dice, un proceso para llegar. No es ese perdón de dientes para afuera de que te perdono, pero que dentro sigo guardando o mis pensamientos. Ese no es el verdadero perdón, Sí, por ¿verdad? eso sí, sí me imagino que el perdón es un regalo para uno mismo, porque a veces pasa que los papás pues mueren y nunca en su vida se van a disculpar contigo, ¿no? ¿Qué pasa si tú te quedas de brazos cruzados, si no lo trabajas, si no lo procesas para tu propia sanación, ¿no? Porque pues nunca va a llegar ese perdón y hay gente que sí se la pasa culpando a las otras personas toda la vida y se la pasa con ese rencor y a veces pues las personas pues no se dan las circunstancias de que esto depende de ti, de tu interior, ¿no? Ajá, y fíjate, no, desgraciadamente, qué mejor que en vida, pero no es imposible perdonar a aquellos que ya se fueron, independientemente que sean tus padres o que sean personas muy allegadas. Hay procesos, ya hay rituales, ya hay mm, pues trabajo personal para llegar a eso, como tú dices, esa sanación, pero sobre todo esa liberación, porque te sanas interiormente, te sanas espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, y entonces eso te lleva a un crecimiento y a un desarrollo. Y cada de una de estas heridas, pues requiere de eso, requiere de un proceso, de una sanación, a veces llegar al perdón, a la reconciliación, o fíjate, y sucede lo que pues podríamos llamar pues milagro, podríamos llamar, em, eh, pues no sé, como cuando te dicen, no sé qué palabra ponerle, eh, milagro, cambio, perspectiva, visión. Enfoque, te cambian el Ajá, enfoque de la vida, ¿no? Ujú. cuando tú transitas por este proceso y vas avanzando, pareciera mentira, pero las circunstancias y la otra persona te van dando regalos. Vas recibiendo esos regalos que antes, por eso te digo, te nublas y no los ves. Y no los ves. Y cuando tú das ese paso, se abre una visión, un panorama diferente, Qué bonito, diferente. ¿no? Transitar. Creo que a veces el miedo nos detiene a seguir avanzando y a seguirnos abriendo a nuevas experiencias, incluso a perdonar. Eso nos frena muchísimo, a perdonarnos a nosotros mismos, a perdonarnos a los que nos hirieron y no te dejas avanzar y transitar, pasar por ese proceso de sanación es bien importante, ¿no? Sí, y hablando pues, de la violencia, ¿verdad? ¿Qué más violentas escenas cuando estamos hablando de estos dos lobos que están en continua lucha y cuando uno es, digamos, uno es el que gana porque la violencia empieza internamente, internamente cuando estás con todos estos pensamientos, vives
te violentas a ti mismo, te agredes a ti mismo, te destruyes, hablando de violencia. Y muchas veces decimos, bueno, es que eh, él me agredió, las circunstancias, pero el vivir con estas heridas y viendo el enfoque de que no solo ahora ves al papá que te abandonó, a la mamá que te rechazó, al abuelo que te humilló, a, a la desconfianza que no te dieron los recursos que tú creías merecer o necesitar en esos momentos, pero que a la fecha estás donde estás porque sí los tuviste. Y eso hay que reconocerlo muy difícilmente con lo que sea, pero estás aquí y en el ahora, porque eres alguien que sí tuvo lo mínimo, pero para sobreviviste, ¿verdad? No como tú lo quisiste, no lo como debió de haber sido, pero esa violencia, esa agresión personal, hay que empezar a sanarla sanando estas heridas, porque empiezas a ver a tu alrededor los que te humillan, los que te abandonan, los que te ofenden, los que te desconocen, los que te exigen o te exiges tú mismo. Y entonces, si no sanas esto, pues vas a vivir primero con la violencia mental. La eh, autodestrucción. Ujú. ajá, y eso te va a hacer ver con ese panorama a las distintas personas o relaciones con que eh, compartes tu vida, ¿verdad? Sean Sí. amigos, sean vecinos, sean eh, políticos, sean cualquier persona que, hasta el que se te atravesó en el coche, ¿no? Sí, sí. Sí, justo ayer estaba leyendo un artículo de violencia cuando dicen, no es que sea tu culpa que te agredan, pero tú estás en constante también violencia cuando te violentas a ti mismo, puede ser desde que te muerdas las uñas, desde que fumas, o que tomas, o que tienes una necesidad, ¿no? De hacerte daño o no tener conductas saludables hacia ti mismo, ¿no? Entonces, sí, no vas a tomar las mejores elecciones cuando se trata de relaciones personales, ¿no? Sí, y estar consciente de cómo te estás violentando, ¿verdad? Ujú. Fíjate, ayer alguien me decía, hablando de, pues vi un artículo de esta, me llegaron varios artículos sobre los chocongos, ¿verdad? Que ahorita que están de moda y las, pues este mundo de las adicciones, ¿verdad? Y llámese adicción drogas avanzadas o hasta el alcohol y todo, pero pues eso es una violencia personal y alguien me decía, eh, me compartía su experiencia y me decía, que cuando tú no estás emocionalmente bien y tomas ese recurso según esto para pero salvaguardarte o evadirte o confortarte con estas drogas, pues decía, te va a hundir más que salvarte. Pero qué lucidez o qué conciencia para poder visualizar eso y no pensar que eso te va a sacar o te va a evadir o te va a restituir aquello que te falta. Tener la conciencia de decir, bueno, estoy preparada lo suficiente para probar esto y aquello y dejarlo cuando yo lo requiera, no. Por eso el anclaje a tantas adicciones. Y a veces decimos, no, pero yo no soy adicto porque no soy alcohólico, porque no ingiero sustancias, pero ¿a cuántas cosas somos adictos a comer, a comprar, a, a, a evadir simplemente A el la aquí y autodestrucción. el ahora, ¿verdad? Estar con el celular, a estar con una distracción,
que no te contacte contigo mismo, porque a veces el estar contigo mismo, pues ya es violento, ¿verdad? Por Ujú. todos esos pensamientos y por todo esa violencia interna que manejamos, por resentimientos, por culpas, por mm, situaciones del pasado o miedos al futuro, ¿verdad? Sí, qué importante, ¿no? Qué fuerte que nosotros somos nuestro peor enemigo en ese aspecto, ¿no? Cuando no podemos enfrentar la realidad y detener nuestros pensamientos negativos, ¿no? O sea, por eso la importancia de la terapia y de poder, que nos oriente un profesional para saber cómo, que nos den las herramientas para tener, pensamientos sanos, ¿no? Sí, y estar en continuo crecimiento, o sea, Mm. eh, es la terapia, es el estudio, es la preparación, es la disciplina, es la respiración, es el aprender a estar en contacto contigo mismo, o sea, Meditación, ¿no? la También. respiración, o sea, el respirar. ¿Sí sabías que la mayor eliminación de toxinas se da a través de la exhalación? Ujú. No es a través de la sudoración o de las heces o de la orina ni del excremento. La mayor eliminación de toxinas es la respiración y no estamos conscientes de ello, no sabemos respirar. No sabemos respirar, sí, sí, me queda claro, sí, es bien importante hasta eso. Pues qué interesante, Rosalinda, de verdad que nos dejas gran aprendizaje en este capítulo, de verdad, de introspeccionar. Voy a hacer un conteo rápido de las heridas emocionales, que es abandono, rechazo, es Humillación. humillación, desconfianza y injusticia, Ujú. ¿no? Ay, pues ojalá las puedan identificar y empezar a sanar para que pues nos sirva de herramienta, ¿no? O sea, es como yo le digo a mi hija, cada herida o cada conflicto que hay en tu vida lo podemos usar como una herramienta para construirnos a nosotros mismos y darnos cuenta y meternos un clavado en una introspección de nosotros mismos para saber cómo podemos construirnos, ¿no? O reconstruirnos si estamos muy rotos. Sí, y esas heridas, ¿cuándo sanan? Cuando realmente empieza la cicatrización y es de adentro hacia afuera y ves la marca, la señal, pero ya la puedes tocar, ya no te duele, ya, ya lo, digamos, lo superaste, ya puedes hablar de ello, ya sacaste aprendizajes, ya puedes incluso hasta ayudar no solo a ti mismo, sino a otros, a, como decíamos, a transitar por este Ujú. proceso para curarte, para sanarte, porque, y duele como una herida física, o sea, las primeras, y es difícil porque dices, no, yo ya no quiero pasar por eso, ¿no? Es como alguien que tiene una infección y que ya está supuestamente cicatrizado, pero hay signos de temperatura, de fiebre o de supuración y dice, bueno, pues esta persona no está, aunque está cerrada la herida, pero hay que volverla a abrir y hay que Y da miedo. limpiarla, Ujú. sangrarla y eso duele. O un hueso que está roto y en ese momento no te duele, pero ¿saben qué? Hay que acomodarlo, hay que abrirlo, hay que unirlo. Y cuando está así en caliente la herida, pues no te duele, ¿verdad? Porque pero Ujú. que te vuelvan a tocar y que te lo vuelvan a acomodar, pues sí, sí duele. Y eso es el miedo, ¿verdad? Y te digo, lo sofocamos con las adicciones, las distracciones, el no contactar Ujú. conmigo mismo, con mis pensamientos. No, y es que a veces pensamos que ignorándola se va a ir, ¿no? No, Pero pues se hace más grande, se hace una bolita de nieve. ¿Y cómo crees tú que podamos identificar en nosotros nuestras heridas emocionales? O pues sea, ¿cuál tenemos? to-
tomar conciencia si tienes miedo excesivo a ser rechazado o a no ser aceptado, pues por ahí o- esas Señal. flashazos o mucha desconfianza o mucha crítica hacia ti mismo o hacia otros o muchos celos, mucha desconfianza, mucha rigidez. A veces pues se confunden y pueden ser o mucha vergüenza porque fuiste precisamente avergonzado, humillado, etiquetado con, con títulos que ya no te corresponden o que puedes superarlos, ¿verdad? Si fuiste Ujú. el niño eh, tonto, incapaz, inepto, inútil, torpe. Bueno, pues eras un niño de 7, 8 años, pues que te tropezabas o que se te caía el agua pues ya no eres ese niño, ¿verdad? Ya, o sea, Ujú. darte cuenta qué es lo que más te está mortificando o que ves en otros que casi, casi es porque lo identificas en los demás porque tú lo tienes y o lo rechazas en ti y lo niegas pero lo estás viendo en la otra persona y es tu lado pues oscuro que hay que Claro. abrir y sacar, ¿verdad? Y poco a poco en el proceso, pues no es fácil, no es, es doloroso y lleva tiempo, ¿verdad? Y no quiere decir que lleve mucho tiempo en terapia, pero sí lleva tiempo ir sanando Pues todo esa. lo que vale en la vida lleva su proceso, ¿no? Es como ir al gimnasio y ir a hacer 20 abdominales y al otro día ya querer tener cuadritos, pues no se puede, ¿no? Ahí hay que tener constancia, alimentarse bien para tener esos cuadritos, pues así yo creo que de manera emocional, ¿no? Podemos ir sanando y teniendo, ser coherentes, ¿no? Con lo que necesitamos, con lo que queremos construir y Sí, lo que queremos en la vida. y continuo, porque como tú dices, el ejercicio, hay personas que pudieron haber hecho ejercicio toda su vida, pero el ejercicio es muy te las cobra, ¿no? Como dicen, si hiciste ejercicio, pero ya dejaste de hacer, o sea, pues aquello te duró para ese tiempo, pero no te sirve para después, ¿verdad? Tienes que ser Sí. constante y disciplinado, No, ¿verdad? y lo que pasa bueno, a mí me está pasando que no es una línea recta, ¿no? Y o una línea ascendente para la sanación, sino tienes que estar en subidas y bajadas para tocar fondo una y otra vez, abrir las heridas, como dices, para poder sanarlos, ¿no? O sea, porque a veces uno pasa la vida y entre más cerrado esté uno, dice, ya no importa, no le tomo importancia y en mi vida no importa, pero tenemos ese sentimiento de ese malestar interno que pues no te deja, aunque tú quieras, ¿no? Inconscientemente salen esos malos pensamientos, esas malas energías que pues algo te está pidiendo tu mente o tu cuerpo que tienes que sanar, ¿no? Y esa violencia interna, o sea, cuando tú eres generador de paz, cuando tienes claras tus emociones, claros tus expectativas, pues puedes convivir y relacionarte mejor con las personas y entonces pues generas menos violencia o puedes ser conciliador, puedes buscar solución de conflictos con un buen diálogo, una buena comunicación pues para subsanar, porque decíamos, o sea, los conflictos existen y van a seguir existiendo, pero el chiste es saberlos, enfrentar, saberlos sobrellevar y saberlos subsanar y resolver sin violencia, ¿verdad? Pero los primeros violentos, ¿qué pasa cuando te pegas o te caes o te sale algo mal? Empiezas a violentarte. O sea, ¿qué pensamientos y qué palabras contra ti mismo Ujú. te dices, verdad?
Y yo me tropiezo todo el tiempo y digo, ay, qué tonta soy. Y esos violencias y a ti mismo, sí, sí es hasta inconsciente cuánto tenemos que trabajar y estar todo el tiempo recordándonos, ¿no? O sea, trabajándonos nosotros mismos. Así. Bueno, Rosalinda, pues me dio muchísimo gusto hablar contigo. Esperemos, con ansias la próxima semana. Te agradecemos mucho, les agradecemos a todos que vean nuestros programas. Creo que pueden ser de mucha ayuda para muchos, para muchas personas. Esperemos que encuentren el camino al bienestar emocional, a la salud mental y no se detengan, transiten, luchen por transitar hacia una mejor vida, un bienestar propio, porque nos lo merecemos todos. Creo que podemos todos salir adelante. Hagámonos merecedores de la felicidad. Y no seamos tan violentos, empezar por la violencia personal, ¿verdad? Ser un poco más compasivos, agradecidos y cariñosos con nosotros mismos, ¿verdad? Estimularnos y querernos, que pues no es fácil, es también un camino difícil por todos esos aprendizajes, por todas esas heridas y por todas esas costumbres, pero sí se puede y se buscan los medios y es un placer estar contigo y con todos nuestros seguidores, los que nos escuchan y nos ven por estos medios. Les agradecemos y ojalá podamos servir un poquito en algo para ampliar esa conciencia. Así es nuestro granito de arena hacia la sociedad. Muchas gracias, Rosalinda. Cuídate mucho. Gracias a ti, Astrid, y a todo el equipo.